Buenas tardes, buenas noches, bienvenidos de nuevo a este programa Nombrar lo Innombrable de la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición. Estamos aquí insistiendo en el arte como un medio para nombrar lo innombrable, para hacer visible lo invisible, para decir lo que no nos han dejado decir y sobre todo para reconocer el trabajo que los artistas colombianos han hecho para advertirnos lo que está pasando. La Comisión de la Verdad sigue en su ruta este año trabajando por encontrar esa verdad en la que se ancla el conflicto armado, donde está el meollo del asunto. Y hoy vamos a trabajar con Clemencia Echeverry, una gran artista, una artista muy importante, no solamente para Colombia, sino importante en el mundo, que ha hecho una mirada muy profunda, muy novedosa también, porque ha convertido en universal esa tragedia que nosotros hemos vivido como colombianos, porque no se ancla en la anécdota, sino que va a lo más profundo de la afectación del ser humano, de la afectación de la naturaleza, de la afectación de todos los seres vivientes, con una mirada sobre esa cotidianidad también de la guerra que se nos ha vuelto un paisaje. Clemencia además pues ha hecho que esas videoinstalaciones, que esa técnica riquísima de sonido, imagen y experiencia llegue tal vez a uno de los más altos niveles que ha llegado en Colombia un artista con esa nueva forma de hacernos parte de eso que ella nos quiere contar, de hacernos sentir lo que ella nos quiere mostrar. No es solamente una imagen, es una sensación, es una impresión, una conmoción, lo que realmente uno siente frente a las obras de Clemencia Echeverry. De modo que aquí estamos de nuevo diciéndole al país, la guerra nos ha surcado este territorio y la guerra tiene que ver con todos nosotros. Y por eso la paz también tiene que ver con todos nosotros. Clemencia Echeverry nació en Salamina, Caldas, en 1950. Hizo sus estudios de pregrado en Comunicación Visual en la Universidad Pontificia Bolivariana y de Artes Plásticas en la Universidad de Antioquia. Luego hizo una maestría en Artes Visuales y estudió Historia del Arte Contemporáneo y Teoría en el Chelsea College of Arts en Londres. Fue docente de artes de pregrado y posgrado por 27 años en la Universidad de Antioquia y la Universidad Nacional de Colombia. En los años 90, Echeverry decidió darle un giro radical a su carrera tras haber desarrollado un trabajo sólido y significativo en pintura y escultura en Medellín durante las décadas de los 70 y 80. Después de su traslado a Bogotá, encontró en el video y en el sonido los medios más apropiados para afrontar de manera crítica diversos problemas perturbadores, sociales, políticos, culturales y ambientales de su entorno colombiano. Se concentró entonces en la creación de instalaciones audiovisuales que generan espacios físicos y psicológicos en los que se propone a los espectadores vivir una experiencia liminal en los ámbitos corporal, afectivo y conceptual. La curadora e investigadora Solastrid Giraldo escribió en el libro La imagen ardiente que lo que persigue Echeverry son las apariciones, lo no dicho ni resuelto, lo que irrumpe intempestivamente como síntoma, como aquello que se resiste a la simbolización sobre la linealidad y supuesta claridad de la historia oficial. País de errantes, país de espectros, donde la historia se ha convertido en una pesadilla fragmentada, donde el cobijo ha perdido el techo, donde el lenguaje se ha quebrado en susurros inconexos. La propuesta del artista busca llevar imágenes al reino de la no imagen, rodear lo que no tiene nombre, preguntar por lo que no tiene respuesta, pasearse con los ojos abiertos y los oídos muy aguzados por lugares que ya no lo son o que están habitados por fantasmas que no se pueden posar ni en la tierra y ni siquiera en sus propios cuerpos. La artista logra esta difícil travesía navegando sobre la piel densa de las imágenes. A lo largo de su carrera, Clemencia Echeverry se ha detenido a examinar el conflicto armado interno en Colombia, sus razones y sus efectos. Sus obras han retratado a los ríos como fosas comunes, han indagado en los relatos de los excombatientes de distintos grupos armados, han examinado los efectos de las economías ilegales en la naturaleza, han indagado por la normalización de la violencia en hábitos y rituales irreflexivos, y también han ahondado en hechos precisos de nuestra historia como la Operación Orión, la Escombrera y más recientemente la masacre de Bahía Portete, en una obra en la que está trabajando actualmente. En 2019, el Museo de Arte Miguel Urrutia Mamu del Banco de la República de Colombia realizó Liminal, una retrospectiva curada por María Margarita Malagón,
que presentó una selección de los últimos 20 años de su obra. Y desde el 31 de agosto de 2019 hasta el 14 de enero de 2020, Echeverry fue, junto a Felipe Arturo, la primera artista en exponer una obra titulada Duelos en Fragmentos, Espacio de Arte y Memoria, el contramonumento que construyó Doris Salcedo con las armas fundidas de las FARC y que desde la firma del Acuerdo de Paz, por los próximos 50 años, presentará 2 exposiciones anuales de artistas que reflexionen sobre el conflicto, la violencia y la paz. Clemencia, buenas tardes, buenas noches. Muchas gracias por estar aquí con nosotros, con la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición. Estamos convencidos de que tu obra tiene mucho que decirle a este país. Entonces, gracias. Gracias a ti, Lucía. De verdad me siento muy complacida, muy contenta de que hayan venido aquí a mi espacio a visitarme. Bueno, vamos a hablar sobre todo de unas obras que son tus últimas obras, si se quiere, pues de unas décadas, de un par de décadas atrás, pero yo quiero saber cómo llegaste, cuál ha sido el recorrido para llegar, por un lado, pues a profundizar de esa manera tan compleja, tan rica, tan sentida sobre el conflicto que hemos vivido en Colombia, un conflicto que nos atraviesa hasta el alma, y a encontrar esa técnica. Desde ya unos 17, 20 años he estado dedicada, no voy a decir que desde ese momento dedicada a trabajar el problema del conflicto, pero los acercamientos se van dando desde mi propia experiencia personal, familiar, de una forma de mirar extrañada de aquellos, digamos, asuntos cotidianos que nos permiten manejar tantos asuntos de forma tan cruel como han sido las fiestas, por ejemplo, de los paisas para celebrar los años nuevos, aquellas cosas que implicaban un maltrato animal, que implicaban una tranquilidad frente a los niños y reconocer estos charcos de sangre para hacer una rumba. Se va entrando por ahí, ¿me entiendes? Como por un manto de duda, como por una curiosidad y una postura un poco crítica y un distanciamiento también, ¿no?, frente a aquellas cosas que estaban sucediendo. Y así sucesivamente fui creyendo en que hay esa cámara que permite mostrar el tiempo, señalar el espacio, marcar territorio también, tocar como unas coordenadas que van haciendo y van armando como un lenguaje propio. Me retuvo a insistir y a preocuparme mucho, a estudiar, a reconocer también qué era lo que nos pasaba, en qué situación estábamos, que todo el tiempo estábamos intentando resolver algo y nos devolvemos unos cuantos pasos. Y ahí está la obra de Doble Filo, por ejemplo, que intenta construir una casa y esa casa nunca se construye porque se deshace de nuevo. Ahí se van, como digo, cruzando unos lenguajes y unas maneras de tratar de decir aquella cosa que uno primero que todo siente, sí, por sobre todo más que conoce o más que lee, es que siente y que arranca por ahí, como por lo familiar y como por lo propio. A mí me gusta mucho esa entrada porque es la pregunta de fondo que se está haciendo la Comisión de la Verdad desde la cultura, es ¿qué hay en la cultura nuestra que ha hecho que la violencia, que lo violento, que la destrucción esté tan arraigada en nuestra cultura y nos impida salir de la guerra? Y eso pues lo ve uno en todas tus obras, de una u otra manera ahí está esa constante. Vamos a hablar de eso, de la naturalización de la violencia. Entonces vamos a hablar de juegos de herencia, que es también una manera de fiesta desde y con la violencia, y de apetitos de familia. Entonces contémosle a la gente qué son esas obras y qué es lo que tú sientes ahí. Apetitos de familia es un momento donde todos en la familia aceptamos un manejo
del sacrificio de un animal. Nadie lo nota como agresivo, ni duro, ni que eso esté trasladando unas maneras, ni que eso esté aceptando que no importa el grito de un animal frente a los niños. Una serie de, digamos, como de lenguajes y como de acciones que se dan en ese momento me parecieron reveladoras. Pero esa pieza, contémosle al público, es una fiesta de 31, que en las familias paisas siempre se mata un marrano y hay una fiesta alrededor de la muerte del marrano. El marrano se le persigue y se le mata con un cuchillo y después se pone a botar la sangre. Y se le pone una tusa. Una tusa, exacto. Para la sangre. Bueno, para la sangre, para que después esa sangre hacemos además morcilla. Exactamente. En ese momento yo incluso tenía una cámara pequeñísima, Hi8, era una cámara con la que salíamos a registrar viajes y momentos. Y no sé, uno cuando toma esa decisión de acercar una cámara con cierto detenimiento, con cierta precisión, sobre aquellas cosas que por toda mi vida hice parte de. O sea, que desde que yo tenía, no sé, desde que nací, me ha tocado la fiesta de 31 con un marrano de por medio, en ese sacrificio un poco cruel. Sin que a los padres les pareciera cruel, sin que a los hermanos, las familias, a nadie le parecía cruel. En algún momento se hizo un clic entre lo que estábamos viviendo, entre la crueldad que estábamos pasando, entre la forma como el paramilitarismo estaba ya actuando sobre los cuerpos. Todas estas cosas establecen unos cruces que de un momento a otro tú coges la cámara y te detienes a mirar y a observar de qué se trata. Bueno, y ahí aparece la pieza que de alguna manera tiene un cierto respeto también por la familia, porque también era identificar que a través de este sacrificio animal se acerca la familia, nos reunimos todos y hay un afecto mediado por la violencia. Pero yo creo que si uno entendiera todos esos límites, podría perfectamente evitar ciertos momentos de mayor crueldad. Eso que estás diciendo, Clemencia, es muy importante porque habla de la naturalización de la violencia, cómo se nos ha convertido en un asunto cotidiano, pero también del antropocentrismo, cómo el hombre se ha convertido en el dominador de la naturaleza. Un hombre que, como decía en la Biblia, o la traducción de la Biblia, está hecho para dominar la naturaleza, y parece que la palabra precisa no es dominar, sino domeñar, que es domesticar, que es mucho más bonito, es crear lazos de convivencia. Entonces, bueno, ahí tenemos pues unas herencias atávicas que nos marcan muy duro. Pero les quería contar una anécdota de lo que es realmente de domesticar la violencia. Yo estaba en Antioquia, en Medellín, en el proceso de paz de los sicarios del barrio de Antioquia. Y hubo una fiesta en diciembre, se les regaló un marrano para que las bandas, cada una de las bandas, hiciera una fiesta con su entorno, con su territorio, y pues estaba yo ahí parada y estaban correteando el marrano, y de pronto saca un tipo una mini Uzi y mata el marrano, una mini Uzi con silenciador. No. Por supuesto, es mucho menos violento que lo que habíamos visto chiquitos del cuchillo y la sangre y la cosa, pero esto es un cuadro brutal, contemporáneo, es una actualización de ese ritual del homicidio sobre el cerdo. Entonces, pues se las quería contar porque fue esas imágenes que se me quedó. Terrible. Sigamos hablando entonces de esas obras que hablan de la naturalización de la guerra. Y vamos a hacer un proceso de investigación sobre las fiestas en Colombia, y con otros dos artistas nos íbamos a ir a viajar por Colombia. Ese proyecto se llamó Quiasma, y lo que queríamos era ver qué tanto la fiesta
tranquilizaba el momento del conflicto en ciertos lugares. Cómo podíamos a través de la fiesta poder llegar a los pueblos, porque en ese momento los actores armados estaban de fiesta y podríamos llegar de alguna forma, porque en ese momento el país estaba totalmente bloqueado, no había manera de atravesarlo por carretera, teníamos todas las pescas milagrosas, que además las llamamos de manera eufémica, impresionante. Exacto, entonces no nos podíamos atrever en frío y atravesar el país, entonces decidimos empezar a hacer esto. Y una de las fiestas que investigamos era la fiesta del gallo en el Valle, el Chocó. Esa era una fiesta que estaba relatada en un libro del Ministerio de Cultura sobre una de las fiestas importantes y a celebrar en Colombia, la fiesta del gallo. Yo dije, no puede ser que el Ministerio de Cultura a estas alturas esté exaltando esta fiesta como una fiesta culturalmente importante, puesto que tiene de por medio esta acción de enterrar un gallo vivo para cortarle la cabeza detrás de un juego con un machete. Entonces, pues al fin con Kiasma algunos fueron, pero yo me quedé pendiente de realmente conocer esa situación de manera personal, no bajo el proyecto, sino ya de una manera aparte, y me fui a los años al Valle, armé todo un equipo y nos fuimos a este lugar, porque lo que quería entender era cómo se comportaba la comunidad durante esa fiesta. Me fui una semana antes, porque eso es una fiesta que dura 3 horas, en una callecita completamente destapada. Esto no tiene nada de ritual. Aquí ya el paramilitarismo establecido en esa zona, los guerrilleros establecidos en toda la zona del Chocó. Esto era simplemente un divertimento contra el animal y una exhibición de hombres y mujeres en esa fiesta. En esa pieza quise trabajar con unos jóvenes del Colegio del Valle para, por fuera de la fiesta, identificar qué tanto estaba inscrita la fiesta en el cuerpo de los chicos. E hicimos unas acciones en la playa con unos machetes, con unas palas abriendo huecos, como una desarticulación de la fiesta en fragmentos, en grupo, de tal manera que yo pude poder identificar también esta cosa de los giros con los ojos vendados, cómo era esa energía, cómo era esa fuerza, cómo era esa brutalidad para hacer perder de ritmo a la persona y de perderla más que de ritmo, de lugar y alcanzar la víctima. Entonces ahí había como escenarios de guerra planteados muy claros, muy claros. Entonces por eso la pieza luego entró en unos elementos fragmentados que intentan con ellos traducir lo que estaba ahí pasando, con una presencia del gallo proyectado en el suelo como la víctima de la fiesta, y casi como trasladar esa experiencia de ese animal ahí a los espectadores y convertirnos todos en aquellos mismos sujetos víctimas de esa violencia, ¿no? Entonces fue un examen, fue un laboratorio realmente. Claro, se ve, en la obra se ve, porque pues esa mirada, además, como dices tú, de los fragmentos, es querer ir muy hondo y muy a leer cada signo, cada símbolo, ¿no? Es muy bonito eso. Por ejemplo, en un momento está el gallo ahí, y yo puse una cámara directamente en el suelo, por mucho rato grabando, a ver qué pasaba con la cabecita del gallo. Se acercan niños a jugar con la cresta, y hay un momento en que hay una piedra en el piso, y uno de los chicos coge, pues se le ve el piecito de tenis pequeñitos, y le chuta la piedra a la cabeza al gallo. Entonces esos son gestos realmente que ya el niño identifica que ese no es un ser vivo,
Claro. El niño ya permite y acepta que una persona o un animal se le puede meter en un hueco y se le puede castigar de esa manera. Se le puede violentar. Ya ese niño que le tira la piedra a ese gallo queda completamente marcado y hace parte de las filas de los violentos en este Queda país. inscrito en el alma, esas cosas quedan inscritas en el alma, esos rituales Que eso está permitido. son sublimes o destruyen la posibilidad de reconocer al otro. No, y además con la policía ahí permitiéndolo. Claro, pero también Sara Malagón, nuestra codirectora, observaba en las preguntas que nos había preparado cómo el sujeto masculino también opera tanto en tu obra, es decir, qué es lo que hay en el sujeto masculino que necesita afianzar su capacidad de destrucción. No es un sujeto que fundamentalmente crea y construye, sino que hay una necesidad de reafirmarse, pero en la destrucción. Sí, yo lentamente fui viendo a través de distintas obras, Supervivencias ya como que lo cierra de manera drástica y cruel en términos de la forma como se hace en la pieza. No es que haya crueldades evidentes, sino de la forma como lo trabajo, de la intervención del grupo masculino a una casa de campo, ¿no? Entonces, sí, yo creo que hay unas exacerbaciones de exhibicionismo, de potencias que intentan mostrárselas al compañero. Es un asunto que Rita Segato lo dice en sus estudios, es un asunto más de vanidades colectivas. Muchas veces estas violaciones se hacen en grupo digamos, como por una enorme carencia masculina y por una gran necesidad de como repotenciarse a través del otro y a través de que yo sí fui capaz de violentar a esta vieja, ¿no? O de matarla o de violarla. ¿Me recuerdas el capítulo que recién vivimos de los 7 soldados que violan a esa niña indígena? Que pues yo no condeno a los soldados, sino me pregunto qué hay en la sociedad que puede pasar eso. Es decir, ¿qué es lo que está inscrito en una sociedad que es posible que eso suceda? Y yo creo que tiene todo que ver con lo que tú dices, la necesidad de reafirmarse entre ellos, la posibilidad de dominar al otro a como sea. Exacto, porque parece ser que, según los estudios de Rita, ella dice que no tiene nada que ver ni con el deseo, ni con una pulsión sexual, que eso lo investigaron muchísimo con detenidos en Brasil, detenidos por violencia a las mujeres, y esos tipos dicen que ellos no sentían nada, que ellos no deseaban nada, que ellos no sabían por qué lo estaban haciendo. Decir no sabía por qué lo estamos haciendo es porque esa reafirmación no es clara. Cómo es que se construye, ni cómo es que se arma entre grupo, la banda, ¿cierto? Aquella cosa del grupo de hombres que... De manada. De manada, esa es la palabra. Y lo que hay ahí también es muy paradójico porque es una castración emocional. Exacto. Justo en la virilidad que quieren demostrar lo que hay es una castración emocional y eso es una cosa paradójica que no logramos resolver. Yo digo que no logramos nombrar en este país y yo tengo pues una discusión planteada ahí y es que hemos trabajado mucho con las mujeres, pero no hemos abierto la pregunta por la construcción de ese sujeto masculino castrado. Exactamente. Yo creo que es importantísimo para este problema de la violencia a la mujer es centrar la mirada en la formación masculina, en esos niños, cómo se educan. Quisiera que pasáramos a la obra Versión Libre, porque me parece que empatamos ahí con los guerreros. Claro que en la obra también hay guerreras, pero los guerreros son los mismos, de un lado y de otro, no importa en qué campo de batalla o a qué grupo pertenezcan. Son hombres que están poniendo a prueba su masculinidad y ganándose el mundo a punta de violencia. Hablemos de Versión Libre, porque debe haber sido un descubrimiento muy hermoso, muy profundo y muy doloroso a la vez, ¿no? Tener tan de cerca esos testimonios que hay ahí en Versión Libre. Bueno,
Pues precisamente yo creo que esta pieza sí nos coincide con esa pregunta por la verdad, porque en el 2010, cuando empecé a hacer esta obra, mi motivación era poner a estos tipos a que me contaran una verdad. Yo tenía mucha rabia, esas son algunas de las cosas que tengo que decir que me hacen hacer las obras, son la indignación, la rabia, el desespero, el no poder encontrar una respuesta. Incluso tengo un libro que se llama Sin Respuesta, un poco por eso. Entonces, esa situación en la que estábamos en el momento en que no sabíamos de dónde provenían los eventos, los hechos, era todo este asunto de la televisión, que no, que eso lo hicieron los paramilitares, que no, que eso es el ELN, que no, que eso son las FARC, o sea, que el ejército. Y uno dice, ¿pero dónde estamos? ¿Quién dice la verdad en este país? Todas verdades acomodadas, de gobierno, o sea, circunstanciales. Entonces, yo inmediatamente cojo un teléfono, llamo a un chico y le digo, necesito que me empieces a reunir unos desmovilizados de paramilitarismo y desmovilizados de guerrilla en Medellín, que me parecía un escenario más fácil para mí y donde realmente estaban más concentrados. Conectamos con una ONG, la ONG estaba trabajando con algunos desmovilizados y esto fue un tira-de-afloje muy, muy largo, porque ellos no, porque tú sabes estas cosas, no había ninguna mediación legal de nada, o sea, contar alguna verdad era un riesgo y no sabían ellos quién era yo, esto de dónde proviene, esto para qué, va a salir en la televisión, toda esta cosa que ellos siempre piensan que se va a volver del orden público. Entonces, pues hablé muchas veces por teléfono con estos personajes, hablar incluso con ellos por el teléfono era de morirse el susto, ya, y era el teléfono. Pero así todo yo dije, yo me voy, me la juego, conseguí un hangar en Medellín, armamos como todo el espacio para trabajarlo, desde un espacio oscuro, porque vemos en estas fotos, quería que emergieran de un espacio oscuro. Claro, de la oscuridad de la que vienen. Exactamente, hacia tratar de revelarnos una verdad. Yo no hice entrevista, yo no quería saber ni dónde vivían, ni qué les pasaba, ni por qué hicieron lo que hicieron, ni si se arrepentían, sino que, bueno, los reuní antes de entrarlos al lugar del set donde íbamos a trabajar y les conté el proyecto. Y les dije, yo necesito que ustedes me ayuden a que el arte traslade verdades a este país, porque estamos cansadísimos de no saber de dónde vienen las cosas. La idea inicial era, yo necesito que hagan un gesto que sería revelador, y es que al decir la verdad, esa verdad que van a contar, levanten el pasamontaños directo y se lo quiten y enfrenten la cara y cuenten. Y ellos me dijeron, no podemos, nosotros estamos en la ilegalidad, nosotros no podemos en este momento contar una verdad porque en cualquier momento pues, nos cae la policía, nosotros estamos camuflados en la sociedad, vendemos tintos, vendemos chicles, no, estamos por ahí. Yo les dije, bueno, entonces vamos a hacerlo como en este país todo es a medias, vamos a hacerlo a la mitad. Entonces vamos a levantar a la boca, ustedes van a dejar la mano aquí y ahí me van a contar esa verdad, porque casi se deshace el proyecto. Me tocó reaccionar exacto, y tomar de la mano situaciones como esa, que si la persona me dice que no, ¿qué es lo que hay en ese no de cara al país? O sea, ¿qué es lo que nosotros no podemos revelar realmente? Todas estas cosas están medio ocultas, medio dichas, medio... Entonces de ahí surge, por eso me extiendo un poco contando, de dónde surge esta pieza, porque sí fue de un ánimo muy deliberado de que nos contaran la verdad e interpelar al espectador. Así lo dice Gustavo Quirola en un artículo que escribe sobre esta pieza. Es una interpelación la que se realiza, puesto que son los perpetradores. En ese momento era un poco arriesgado porque había una tendencia de tratar de clasificarnos a nosotros, si es que nosotros estamos dejando ver a los paramilitares, o es que estamos dejando ver a las víctimas, o dónde es que está ese asunto.
Momento que no hemos superado. Seguramente, pero que nos pongan a nosotros en el arte esa clasificación, que si nosotros somos pro este grupo o pro este grupo, me la jugué porque pensaba que la pieza era capaz de defenderse por los testimonios mismos y por la forma como estas personas toman la decisión de contar, incluso de llorar, de quebrarse en el momento de trasladarnos esas verdades, que no dejaron de ser a medias, porque también incluso la forma testimonial como lo fueron diciendo. Luego yo aquí en el estudio encontré que había muchos lugares comunes, que había muchas maneras de... Esa es otra normalización de la misma, ¿no? De tratar de ser políticamente correctos, de tratar de decir lo que vale la pena decir. Entonces yo aquí hice un trabajo sonoro, luego acá en el estudio, donde ejercí una situación de distanciamiento y de incomprensión del relato. Cuando se entra a la pieza, estamos cerca de la persona que está hablando, entendemos. En la medida en que nos retiramos en el espacio, empezamos a tener digamos como una mezcla ruidosa de los testimonios, otra vez. Aquella cosa que se mezcla entre quiénes son los culpables, si lo que se hizo sí fue tan cierto o no, porque esa verdad, ¿dónde queda? La verdad está completamente entrelazada y de esa manera, con el sonido, generé casi que una materialidad espacial que nos condujera a que perdiéramos realmente la claridad de lo que me estaban diciendo. Y que no alcanzo tampoco, porque no estábamos en el momento de las precisiones, ni de la JEP, ni de este momento en que ya se dispone a contar una verdad como parece ser que es. Me arrepiento en este momento de no haber estado con mis hijas en su infancia. Mis hijas me dan el apoyo que yo jamás pensé que me iban a dar. Y lo más lindo, lo más bello que pudo haberme pasado. Haber tomado la decisión de movilizarme. A mí esa pieza me parece que es de una potencia impresionante, primero porque los iguala, es decir, es que realmente, pues como decía al principio, son soldados de una guerra que no les pertenece, en la que no ganan nada, donde entregan su vida. Y la pregunta, como lo decías tú, es una pregunta al espectador también que no nos hemos hecho suficientemente. ¿Por qué un país produce los guerreros que produce? Porque aquí no dejamos de mandar hombres, fundamentalmente, también mujeres, a la guerra una y otra vez, y porque ese es el único lugar que tienen tantos seres humanos. Es que a veces ni siquiera hay una otra opción decente para un ser humano. Entonces esa obra en ese sentido es muy, muy potente, y también me gusta mucho eso de una verdad que es incomprensible. Es que realmente es muy difícil comprender por qué un ser humano se juega la vida de esa manera en el marco de esa violencia que ejerce contra sí mismo, porque ejercer la violencia contra la naturaleza, contra el otro, es ejercer la violencia contra sí mismo. Entonces esa es la tarea de la comisión, que es una tarea muy bella, que es comprender, no es juzgar, que esa es la tarea. Entonces ahí en esa obra yo pues siento una empatía muy profunda, porque no hay un juicio, hay un intento de comprender esos seres humanos que son profundamente humanos, que se quiebran, que lloran. Porque esta sociedad no ha hecho sino sentenciarlos en vez de preguntar por qué ese es el único lugar que tienen. Exacto. Hablemos de Campo de Batalla, que es tu próxima obra, que está en ciernes y que tiene todo que ver con esto, y que habla de esa masacre horrorosa en Bahía Portete, donde yo siempre he dicho que quedó en evidencia la capacidad del ser humano de hacer el daño, porque va a por lo fundamental, va por las mujeres, va por el cementerio, ¿no? Es una cosa, si esa inteligencia la usaran para crear y no para destruir, pues este país estaba salvado y seríamos felices. Hablemos de Campo de Batalla. Campo de Batalla es una pieza que me está comisionando una fundación mexicana,
que, puesto que ellos están muy interesados en mirar todo este asunto de la violencia contra la mujer, decidí poner el ojo o poner la atención a esto que sucedió en el 2004 en Bahía Portete. Esto me ha costado bastante trabajo identificar todos los cruces y las situaciones complejas que se dan allí. Pero una de las cosas que me ha parecido muy interesante y que he encontrado valioso y que tú ahorita lo mencionas, pero que valdría la pena como absorberlo para comprender este asunto, es que es una etnia que tiene dos potencias, que yo creo que este país debería como estudiarlas para valorar y para identificar la forma como ellos trabajan los conflictos. O sea, cómo es esa dinámica del uruguayú, cómo ponen el palabrero, cómo la palabra es fundamental. O sea, hay una enseñanza en el trabajo del conflicto importantísimo en el uruguayú. Y lo otro es el valor de la mujer, que tampoco la tenemos nosotros entre nuestra sociedad tan establecida y tan clara y tan arraigada como la tienen los uruguayú. Esas dos cosas, por lo que tú estabas diciendo, me parece que vale la pena como resaltar. Me gustaría que esta obra, ese es como un deseo que tengo, que el arte sea capaz de ser mediador. Intento, porque ese conflicto no está cerrado. Llevan 17 años y no está, cuando salió de la comunidad y se vino a la justicia nuestra, eso se enredó aún más y ellos no han logrado cerrar ese conflicto entre las dos familias, puesto que el paramilitarismo quiso apoderarse de la región. Entonces ahí es donde estamos tocando este asunto masculino, excedido, excesivo, que para matar, porque mataron 4 mujeres, para matar 4 mujeres se vinieron 40 hombres. A mí me explican, o sea, y hacen desastres como unas fieras cargadas de odio y de veneno contra una etnia para tratar de dominar el puerto. Todo es detrás de un logro económico y de un vencimiento de un espacio que Colombia tampoco lo ha reconocido, porque La Guajira es un no espacio, es un espacio que, como decimos, que eso es un desierto, allá la gente se muere, allá no hay agua, allí los niños, ¿no? Entonces siempre tenemos tantas maneras de señalar ese lugar. Al mismo tiempo otras dicen, pero qué belleza las mochilas y qué belleza los chinchorros, pero no sabemos que el poder y la potencia que hay en esta etnia indígena, como lo hay en las etnias indígenas del Amazonas, que tienen toda la voz para la protección natural, aquí hay una voz para la protección del conflicto. Me parece que es fantástico. Y esto lo he ido entendiendo en las lecturas, en el rastreo, en conocer lo que dice Wilder Guerra, en María Wills, en tantas personas que le han dedicado tanto tiempo a penetrar allí y a respetar ese territorio. Porque digo, cuando hablo despectivamente es porque son los gobiernos los que han tenido tanto desprecio a La Guajira y donde se ha comercializado tanto con La Guajira. Esa obra pues le tengo yo muchas ganas también porque habla de lo que estamos también analizando en el sentido de, uno, el abandono del Estado a territorios étnicos fundamentalmente, que eso habla de un desprecio por las etnias, es unas categorías coloniales las que nos habitan y que están absolutamente instaladas en el modelo de democracia. Los gobiernos son gobiernos coloniales, clasistas, racistas, y pues acabamos de ver Buenaventura, estamos viendo el desplazamiento de esas comunidades indígenas en el Alto Baudó que no le importan a nadie. El gobernador de
o el director, no se llama gobernador, es un director de las etnias en Santa Catalina y Providencia, decía esta semana en el periódico que ellos no quieren ser de ningún país, porque es que nunca se han sentido, entonces es mejor no ser de un país que ser despreciado. Exacto. Entonces yo también creo que esas cosas pasan porque el Estado está de esa manera, no es que no esté, sino que está de una manera en que permite que haya apropiación de territorios, que haya destrucción de culturas, que haya dominación y esclavitud sobre comunidades enteras. Entonces tengo muchos deseos, pero también te he oído decir que quieres hablar con Jorge 40 y yo quisiera mandarle un mensaje desde aquí y decirle queremos hablar con él para esa obra, porque es una oportunidad de reivindicar, de pedir perdón, de ayudar a sanar una comunidad hermosa culturalmente que sigue sin procesar ese duelo. Exacto, y al mismo tiempo que Jorge 40 nos encantaría tener una voz, así sea una frase, la de Chema Balas. Este fue un indígena que se dejó interferir por los paramilitares y creyó y cayó en el juego. Sí. E hizo un daño interno profundo a su grupo. Y esta es una oportunidad linda para que ellos también se sanen ese dolor, ese daño que han cometido contra sí mismos. Hablemos de duelos. Precisamente, este es un país que no ha hecho el duelo, y esa obra de duelos, que es una obra tan potente, que está siempre como esa pregunta y que no se responde. Una pieza que surge también por enterarme por la prensa que iban a abrir el espacio, que iban a levantar una tierra para buscar los desaparecidos por 15 años en la Escombrera. Cuando yo veo esto, fue como, eso es igual, de la misma dimensión cuando leí en el periódico que el río Cauca le iban a cambiar el cauce. O sea, mismo, claro. Es como, sí, como uno dice, pero esto, ¿cómo así? ¿De qué se trata? ¿Qué es lo que estamos haciendo? ¿Cómo es que llevan 15 años esta tierra, de escombro tras escombro, encima de un evento, de un suceso de la Operación Orión, ¿no? Entonces sabía que iba a empezar a pisar un terreno muy difícil, sobre todo para llegar a él, para reconocerlo, así fuera para conocer la montaña de cerca, porque me parecía casi que iba a ser un imposible la remoción de esto, como lo ha sido. Empecé a tener contactos con la Fiscalía, con la Alcaldía de Medellín y con el Museo de Arte Moderno de Medellín para que me ayudaran a gestionar permisos y poder entrar al lugar. Esto me tomó mucho tiempo, como fue también el tiempo que me tomó lo de Versión Libre. Esa gestión es muy tediosa. Y pienso que, bueno, las instituciones nos pueden ayudar a los artistas bastante a abrir esos caminos para poder acceder, así sea a ver, porque tampoco somos, no nos vamos a llevar de ahí nada, simplemente queremos ser testigos de un momento. Lo logré, hice unas tomas con mucha distancia, con mucha dificultad, me tocó salirme de esa, digamos, como de esa visita que estaba programada para los periodistas, porque el manejo del CTI con los periodistas, no había manera de acercar un micrófono a los lugares donde se estaba haciendo alguna excavación. La excavación era completamente burda, era toda una burla burda, ¿no? Todo un asunto que era una apariencia de que sí se estaban haciendo las cosas, pero uno sí sentía que ahí no había intención clara. Exacto, y un respeto y un cuidado para excavar. Entonces yo me fui por los lados y en otros momentos hice toda la grabación de las subidas, la escombrera, todos los asuntos, que es grabar lo ingrabable, ver lo que no está, porque realmente es una montaña que tú dices, pero bueno, aquí no hay nada, esto es una montaña, pero es una montaña que está tapando toda una historia, todo un atrevimiento, todo un dolor y todo un dolor de unas familias
alrededor de la escombrera, ¿no? Entonces también hice unos acercamientos a las familias, a las víctimas, fui a las casas, conocí un poco cómo quedan esas casas esperando a estos chicos que desaparecieron, el cuarto, las fotos, el altar que la mamá deja puesto para que este niño vuelva. Este asunto tan tremendamente doloroso, esa espera, unas mujeres que hacen una organización que se llama Las Mujeres Caminando por la Verdad, hacían unas salidas con pancartas cada mes, a hacerse oír y nadie las oía. Por eso grabas unas voces que están ahí diciendo cosas, pero no se oye, porque no las oímos. Exactamente. Pues no se entiende, se oye, pero no se entiende, porque no somos capaces de asumir ese dolor como un dolor propio. Es una construcción de una obra que se va haciendo por capas, porque en la medida en que yo hablo con ellas, hago unas visitas para que ellas me cuenten como testimonialmente cómo fue la desaparición de cada uno de sus seres queridos. Entonces, claro, ahí empieza a aparecer un relato que está contado por 17 años. Es un relato casi repetido, con un tono de voz, con un asunto que se va volviendo como un coro de dolor. ¿Ves? Permite ver en esto el duelo que están haciendo, más allá de la importancia de conocer cómo fue que el chico se perdió. Sí, claro. Por eso digo yo que en tu obra no está la anécdota, hay una cosa mucho más profunda que la anécdota y es el daño profundo, el dolor profundo. Pero yo quisiera que no se nos olvidara nombrar que este fue un crimen de Estado, es decir, un Estado que se atreve a bombardear un territorio absolutamente denso, que conoce que se están dejando los cadáveres en un territorio, siempre lo supimos, hubo llamados de atención no solamente de las comunidades, también de sectores de la justicia, para que los alcaldes cesaran la echada de escombros sobre ese terreno. A mí me tocó, conocí en la alcaldía también, como la tercera o cuarta exhorto para que suspendieran esa echada de escombros y nunca hubo una voluntad de ninguno de los alcaldes de esas épocas para cesar la echada de escombros. Yo siento que posiblemente esos sujetos son escombros para buena parte de la sociedad, es decir, no cuentan, claro, o hacen parte de una cosa que se puede desechar, ¿no? Claro, Totalmente. Eso no lo querían revivir. El parar el escombro implicaba una noticia, implicaba empezar a buscar qué era lo que había ahí o qué fue lo que sucedió, de qué se trató la operación Orión y otras operaciones que hubo durante todo ese año. Entonces, eso era un tema tremendamente delicado y además esa escombrera está en territorio privado. Pero yo me acuerdo también que la disculpa de los gobernantes era que había una concesión especial para que esa empresa echara esos escombros, era su negocio, y ese negocio pues era un contrato que no se podía deshacer, es decir, siempre está la economía por encima del ser humano, y quiero que hablemos de Treno. Yo no sabía que Trenodia es una afectación sobre el ser humano a partir de un hecho político. Entonces, Treno es exactamente eso, es decir, es la ambición, es un canto fúnebre, porque la ambición del ser humano, esa megalomanía, está siempre por encima de las vidas, de la vida de la naturaleza, de la vida del río. Ahí en una de las críticas decía Bachelard, reconoce que el río tiene cuerpo, tiene alma, tiene voz, pero Gustavo Wilches, me acordé que decía una cosa que siempre la vemos: el río tiene memoria, el río siempre busca otra vez su cauce. Sí. Hablemos de Treno, porque Treno pues es muy vigente en esta destrucción permanente de la naturaleza que la economía pretende domesticar, dominar de una manera infame. Sí, lo que pasa es que Treno se enlaza con una pieza que realizo
que realizo más en el 2018, que es Río por Asalto, que también sucede en el Cauca. Y ahí es donde hago presente toda la afectación del río Cauca y el su movimiento del cauce y la agresión contra la naturaleza y todo el tema de Hidroituango. Una advertencia, eso fue un anuncio, ¿no? Esto fue, casi que lo estábamos haciendo en el mismo momento, la verdad, porque la pieza Treno Treno fue en el 2007 y tenía que ver con los desaparecidos en el río. Ahí es digamos, la motivación es un estado sin respuesta, un llamado de orilla a orilla, un asunto que se sentía en este país donde nadie te respondía por nada, donde tú podías buscar ayuda y no tenías dónde ir y cómo actuar. Y sucedió concretamente por la pérdida de un chico, de una señora que me llama y me pide ayuda para que, ¿cómo hacemos con este niño que se me perdió? Cuando yo veo que no tengo manera de ayudarle, me doy cuenta que el país está en otra orilla, que estamos a un lado y los otros al otro, y no hay respuesta. Y ahí aparece la metáfora del río, y el río como un depósito de cadáveres al mismo tiempo. Entonces, ese fue un momento en el que el río tiene que ver con la violencia del país, pero la violencia política, ¿no? Luego el río vuelve a aparecer en Río por Asalto, cuando trabajó el Cauca y el Magdalena, y todas las interferencias donde el río realmente reacciona en la pieza. El río se devuelve y hace un gesto contra la interferencia de Hidroituango, como un gesto de señalamiento de esa intervención a la que tú haces mención del ser humano sobre la naturaleza. Sí, una intervención infame, como ha sido también la minería que sigue destruyendo este país. Seguimos pensando que un país necesita más dinero que vida humana y que puede destruir culturas, que puede destruir comunidades. Lo seguimos viendo todos los días, se siguen desplazando comunidades enteras para entregársela a la minería multinacional. Siguen sacando los mineros artesanales, que eso es parte de su cultura, para las mineras internacionales, y no es una postura anticapitalista, sino provida. Es decir, realmente, ¿cómo es posible hacer desarrollo económico respetando las vidas y entendiendo que Colombia es un país riquísimo naturalmente, que esa es la riqueza que tenemos para darle al mundo? Entonces yo quisiera que cerráramos, porque vamos a tener que cerrar, se me quedan por fuera un montón de cosas, que cerráramos con Sin Cielo. Sin Cielo, que es esta obra en Marmato, 400 años explotando un territorio para sacar oro, que yo digo que el oro lo podíamos dejar de sacar, el oro no es necesario para nada, el oro... Para la tecnología. Pero la tecnología puede resolver, el día que no tenga oro lo va a resolver con seguridad, estoy completamente segura, y si es para las joyas pues no lo necesitamos, pero sin embargo Colombia sigue entregando sus territorios y con ellas sus comunidades y sus culturas, y Marmato es una obra completamente dolorosa, también Subterra, que habla de lo mismo, cómo hemos envenenado los ríos, hemos destruido la tierra, cómo esa erosión es solamente el síntoma de una cosa que está también inscrita en nuestra incapacidad de respetar lo otro. Exacto, exacto. Sí, Sin Cielo surge por un interés del Banco de la República en ese momento de hacer una muestra sobre paisaje cultural. Me invitan a que le piense a ese proceso, a ese problema, el paisaje cultural en Caldas, porque querían hacer una exposición en Manizales sobre el tema. Entonces me fui directo a la vena y yo sí me puse a pensar, bueno, ¿cuál paisaje? ¿De qué estamos hablando? Si el paisaje ya está tan intervenido para adentro, no es un problema de mirada a la distancia, es un problema de realmente de dónde estamos parados y cómo estamos destruyendo el propio territorio, cómo se abre encima nuestro, ¿no?
o debajo nuestro. Esas grietas que por detrás están esos hombres trabajando, es impresionante. Exactamente. Entonces, pues me fui a conocer, a reconocer el lugar, a ver en qué estado estaba, a ver por dónde iban las correntías, cómo era que se comportaba ese lugar, porque esa montaña es un taller de chicos que sacan oro de manera informal, otros de manera ilegal, otros está la procesadora y la minera canadiense en la parte alta, que quería comprar totalmente todo el pueblo se resistió, pero es un pueblo muy pequeñito ya, el área donde tiene como digamos la placita ya ni existe, eso es un taller, eso está lleno de mulas que cargan todos los bloques de madera, o sea, tumban árboles para poder hacer los túneles. Es una degradación tremenda, es más, ha tenido mucho peligro esa montaña de venirse abajo, porque está tremendamente perforada. Sí. Entonces, siguiendo las correntías, siguiendo los pasos, con una cámara de fotos primero, llegué hasta el río Cauca para ver por dónde salía la quebrada principal, y la vi salir con toda la evidencia de la muerte, o sea, con todo el veneno, porque ellos cianuran todos los días en la parte alta, y toda esa agua pasa y llega al Cauca. Y llega al Cauca y envenena los peces y envenena las aguas. Entonces, es una cosa que sucede sobre todo también porque el manejo de los residuos no está resuelto. Y no les importa ni a la canadiense, y muestran unos depósitos que se derraman, que no dan abasto. O sea, la tecnología no está puesta al servicio de cómo sacar un mineral de manera responsable. Muy bien. Ese título me gusta mucho, Sin Cielo, que son esos hombres que trabajan pues dentro de la tierra, pero sin cielo es que no va a ser posible el cielo para ninguno de nosotros si seguimos así. Clemencia, dile una cosa al país. ¿Qué quisieras decirle? O al gobierno, o a la Comisión de la Verdad. Bueno, yo tendría que decir que el arte, que creo, más que al gobierno, más que a la Comisión de la Verdad, quisiera decirle a los artistas, ¿sí? Más preocupación y más atención a lo que nos sucede, más contribución con la mirada sensible a lo que pasa. Porque si entre todos trabajamos estos problemas, yo creo que es un país que tiene enormes posibilidades. Y de verdad que yo te agradezco que hayas venido y que hubiéramos podido conversar sobre estas obras o sobre estas intenciones, porque así es el asunto. O sea, no podemos trabajar solos y no podemos pensar que el arte se mete en unos nichos que los contienen las instituciones propias de las artes o las galerías y se quedan haciendo, digamos, conexiones de otro orden. Creo que las conexiones ampliadas y apoyadas y respaldadas por una institución como la JEP o la Comisión de la Verdad o por el gobierno mismo es tremendamente central, porque no es una cosa que tenga color político, sino que es un asunto realmente de respeto por nuestras generaciones y por nuestro propio país, en todo su sentido. Hemos dicho que nuestra misión es ética y política, y pues es lo más sublime que una organización puede hacer. Gracias, Clemencia, espero que queden entusiasmados por asomarse a tu obra de manera pues mucho más detallada. Tiene una página web impresionante que permite realmente disfrutar las obras, y los invitamos dentro de 15 días para escuchar la experiencia
completamente distinta de Alcolíricos, ese grupo de músicos que vive en las comunas de Medellín y que nos está hablando sistemáticamente de manera descarnada sobre esas cosas que tenemos en la cultura que nos marcan y que también nos han puesto de cara a la violencia sin ser capaz de encararla. De modo que los esperamos a escuchar a Alcolíricos, que tiene mucho que decirnos. Muchas gracias. Feliz noche. No, gracias a ti. Gracias, Clemencia. Gracias.